Dios los bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. La palabra del Señor lee en Mateo 12:36, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo, dice, yo os digo que de toda palabra vana que habléis, que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Qué tremendo, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame. Ayúdame en este día, Padre amado, te pido en el nombre de Jesús, precioso Espíritu Santo, ayúdame, por favor. Amén. Qué tremendo esta palabra, hermano, mire, hermano, dice, yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Ahora, ¿cuántas palabras vanas habla usted en el día? ¿Cuántas palabras vanas hablamos yo, usted, todos? Hablamos palabras vanas que a veces miramos que creemos que son bromas y son chistes, y hablamos palabras vanas. Y de cada palabra vana daremos cuenta a Dios. Mire, el cristiano, el hombre, un día va a ser juzgado por Dios. Y ahí dice la Biblia en Apocalipsis que en el cielo están los libros escritos de cada acción, de cada decisión que hemos tomado nosotros en este mundo. Y vamos a dar cuenta de todas estas palabras vanas. ¡Qué terrible! Cuando yo miro, digo, Señor, cuántas palabras vanas he hablado en mi vida, y aún algunas hablo sin darme cuenta muchas veces. Palabras vanas. A veces chistes, a veces cosas que no tienen sentido, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que daremos cuenta. Dice, yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Hermano, hermana, ustedes y yo tenemos que dar cuenta a Dios de nuestra actitud, muchas veces arrogante, muchas veces lleno de soberbia, muchas veces lleno de celo, de maldad. Pero tenemos que darle cuenta a Dios por ello. Nadie se escapa. Dice en 2 de Pedro 2:18, dice, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Esto es tremendo. Dice, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. ¿Qué dice el Señor? Que muchas veces los hombres seducen a otras personas que han salido de ese mundo de pecado, pero lo seducen, lo hacen tropezar, lo hacen caer, para que vuelvan a ese mundo de error en que vivían. Y muchas veces hablando palabras vanas, hablando palabras seductoras, palabras de doble sentido, y aún cristianos, ¿sabe? Qué peligroso es nuestra manera de hablar. Por eso la Biblia dice que nuestro hablar debe ser sí, sí, no, no. No hablar cosas que verdaderamente hagan daño y sean vanas, y tengamos que dar cuenta a Dios un día. Porque, mis hermanos, nadie se escapará. Las palabras vanas siempre van a llevar a seducciones finalmente, y van a caer. Van a haber terribles situaciones de pecado, terribles situaciones de maldad que lo van a arrastrar, y el diablo va a jugar con esas palabras para confundir, para equivocar, para hacer que las personas se equivoquen. Para que las personas se equivoquen y finalmente esa persona, ese hermano, esa hermana, caiga en pecado. Y como dice, lo hagan volver a ese mundo antiguo que vivía. O le traigan recuerdos, o le remuevan los recuerdos pasados de la situación del pecado en que vivía. Mis hermanos, las palabras vanas tienen consecuencias fatales, y se darán cuenta Dios, dice la Biblia. Pero sabe que por hablar tanta palabra vana, el hombre muchas veces es llevado y cae en pecado. ¿Sí? Porque son bromas,
son palabras disfrazadas, son seducciones disfrazadas, son acciones disfrazadas que los hombres muchas veces hacemos y llevamos en tremendo error a las personas que salieron de ese mundo de pecado, que ya habían salido, que estaban caminando en los caminos del Señor, y muchas veces hombres y mujeres seducen a esos hombres y mujeres y lo vuelven a hacer que caigan y vuelvan atrás. Dice, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Dicen, evita toda controversia necia, de genealogías, de contiendas y discusiones que no tienen sentido. Evítalos porque te meterán en un mundo de problemas. Y Dios no quiere que nadie se meta en eso, dice. Pues dice, pues hablando con arrogancia y vanidad, dice Pedro, pues hablando con arrogancia y vanidad seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Es decir, hablando vanidades, hablando cosas de pecado, de doble sentido, seducen y hacen caer y volver a aquellos que antes estaban en el error, pero que han salido de ahora, están en el camino del Señor, pero por otra gente, otros hermanos, de hablar cosas que no tienen sentido, hacen errar y equivocar y hacen volver a esas personas a su vida, a sus actitudes, a su pensamiento del pasado. Dice, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales, por sensualidad, a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Mire, hace tiempo a mí me horrorizó algo terrible. Un pastor que Dios lo usaba maravillosamente, no voy a decir el país, es Latinoamérica, sabe que este pastor era usado de tal manera que cuando éste oraba, los enfermos se sanaban. Cuando oraba, Dios hacía milagros en la vida de los creyentes. Era un hombre muy usado. Y de pronto en su iglesia él ya no tenía tiempo para orar, porque oraba tanto y Dios lo bendecía, y Dios lo bendecía. Y la iglesia crecía, y la iglesia crecía. Era tan maravilloso. Y sabe que él comenzó a idear pensamientos vanos, pecaminosos. Y dijo, bueno, aquí en la iglesia no se puede orar por todos, porque hay mujeres casadas y mujeres jóvenes, solteras. Entonces mejor voy a rentar una habitación en un hotel en la ciudad, y ahí voy a citar a todas las personas que quieren ser liberadas de sus problemas. Mire cómo el diablo lo usó a este hombre para que, lleno de arrogancia, de soberbia y vanidad, creyendo que él era el que tenía todo el poder, y dio su maldad disfrazada y rentó una habitación en un hotel en la ciudad. Y este hombre comenzó a invitar a hermanas casadas a orar por ellas. Les comenzó a mover todo su pasado de aquellas hermanas cuando estaban en el mundo y los llevó en error. Hermano, la Biblia no se equivoca, dice, pues hablando con arrogancia y vanidad seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en error. Y los seducía hablándole de su pasado para que ellas puedan ser libertadas según él. Y se acostaba con esas hermanas casadas en el hotel. Según él los comenzaba a hablar para libertarlos de su pasado. Mire qué maldad este hombre, cómo el diablo lo usó. Y les hablaba de su pasado y jugaba con los pensamientos, con los deseos de esta mujer, y se acostaba con las mujeres casadas. Igual hizo con muchas mujeres solteras. ¿Cómo se sabe esta situación? Cuando una muchacha cristiana soltera lo denunció. Y no le creían a la muchacha. No le creían en la iglesia porque el hermano tenía mucho poder dentro de la iglesia. Era una eminencia religiosa. Todo el mundo lo seguía religiosamente. Y no le creyeron a la hermana. No le creyeron. Ella tuvo que irse a denunciar a la policía para que le creyesen a ella.
Esta hermana explicó que las consultas lo tenía este pastor en ese hotel, y ella fue ahí, oraron por él, pero él lo comenzó a desnudar y orar por todo su cuerpo, y ella no quiso. Cuando eso comenzó a suceder, ella salió corriendo, denunció a este hombre, perverso y miserable. Pero este hombre dice, la táctica que usaba era traer las cosas del pasado de las mujeres, según él, para liberarlas. Mire qué maldad del diablo, para que sean libres de sus pecados. Y lo hizo con tantas y tantas mujeres casadas y solteras, las que lo permitieron. No podía hacer esas aberraciones en su iglesia, pero lo hizo en un hotel. ¿Sabe qué? Este hombre hoy día está preso. No sé si ha salido ya, porque estoy hablando de esto de hace como cerca de 20 años atrás. Pero creo que le pusieron como 30 años de cárcel. ¿Por qué? Porque este hombre hizo tanta maldad a tantas mujeres casadas que habían venido a los pies del Señor, se arrepintieron, pero él los sedujo, les trajo su pasado. Mire, la palabra de Dios es clara, dice, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en error. Y hay mentes perversas, mentes miserables, que el diablo los usa para hacer daño aún al pueblo de Dios, mis hermanos. Por eso, cuidémonos, mis queridos hermanos, porque daremos cuenta de todas nuestras actitudes vanas, de toda nuestra maldad, de todos nuestros pensamientos que tenemos. Daremos cuenta a Dios. Muchas veces creemos que los cristianos no daremos cuenta de nada. No, hermano, daremos cuenta, y la Biblia dice, y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. No hay escapatoria. Usted dará cuenta, yo daré cuenta de todas las cosas que hemos hablado, que decimos. Así que, mi hermano, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y no envolvernos en vanidades. Porque dice, por ejemplo, Deuteronomio, porque no es palabra inútil para vosotros, ciertamente es vuestra vida. Por esta palabra prolongaréis vuestros días en la tierra a donde vosotros vayáis, cruzando el Jordán a fin de poseerla. Por la palabra. Hermano, pero si usted usa esas palabras para hacer daño, para usted lleno de arrogancia y vanidad, como dice 2 de Pedro 2:18, pues hablando con arrogancia y vanidad seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hacen poco escaparon de los que viven en el error. Le hace un daño terrible. Le hace un daño terrible a ese hermano, hermana, que ha salido de ese mundo de pecado y está caminando en el Señor. Pero aparece ese lobo, esa loba disfrazada, y le dicen, no, esto es así. Y lo comienzan a seducir y engañar. Y lo meten en el pecado otra vez, lo hacen volver atrás y destruyen su vida. Hermano, tenga cuidado con eso. Mire, han habido muchos testimonios y hay. Me acuerdo aquí en Nueva York también hace unos años, en un centro muy conocido, en un centro de recuperación para drogadictos y prostitutas. Un matrimonio cristiano, eran los directores de este centro. ¿Y qué pasó? Que el esposo de la directora, que también era el director del centro, comenzó llevándolos a las mujeres prostitutas a que se conviertan al Señor. Todos estaban ya en el programa de recuperación. ¿Y sabe qué? Este miserable, con algunas de ellas, se acostaba, los manipulaba y los usaba. Sí, el hombre se fue a la cárcel, pero el centro no lo cerraron. El hombre se fue a la cárcel, porque el hombre jugaba con la mente, con la necesidad, con la situación vulnerable de estas mujeres que habían venido recién a los pies del Señor, eran ex prostitutas, pero a este no le importaba, este jugó y las usó. Acabó en la cárcel. Es un hombre muy conocido. Los que viven en Nueva York saben a qué me refiero, a qué me refiero. Es muy conocido, salió denunciado por la radio cristiana más conocida en esta ciudad. Hermano, de cada actitud deshonesta, de cada palabra deshonesta, daremos cuenta a Dios. Entonces, tengamos una relación con Dios verdaderamente santa cada día. Examinemos cada palabra, cada acción, para nosotros no caer en esta situación, hermanos,
que nos tengamos que lamentar. Busquemos a Dios de día y de noche. Hermano, hermana, que Dios nos bendiga en este día. Padre, pero no podemos irnos, mi hermano, mi hermana, si no invitamos a aquellos hombres y mujeres que no conocen de Dios. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo para que toda persona que se arrepiente y acepta a Jesús será salvo. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que lo acepta, que lo recibe, viene a ser salvo, lavado por la sangre de Jesús. Y Jesús se atrevió a decirlo en primera persona: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ver a Dios, nadie puede ser salvo, nadie puede ser salva, si no es solamente a través de Jesús. Mi querido amigo y amiga, es Jesús la respuesta para su vida. La palabra de Dios dice que hay un cielo con Jesús y hay un infierno con Satanás. El purgatorio es una mentira del diablo, no existe. Por eso, amigo, amiga, es Jesús la respuesta para su vida. Por eso la palabra de Dios dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Jesús que lo limpiará a usted de todos sus pecados y toda su maldad. Vamos a hacer una oración. Por favor, repítala. Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Yo me arrepiento en este día, Jesús. Te recibo, te acepto como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, te hago mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Jesús, por perdonarme. Jesús, muchas gracias. Y por favor, Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén y amén. Mis queridos amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hágalo todos los días, mis queridos amigos y amigas. Padre, muchas gracias. He predicado tu palabra y tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate, Padre. Te pido en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos, les habló Roberto Quiroga. Volveremos, Dios mediante, en otra oportunidad a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga, grande, rica y poderosamente.